Revolución en verde. Capítulo 30. Cuartos de final. Ochako se movía de puntillas en el túnel, intentando disipar la ansiedad por su próxima pelea. 6 meses atrás, se había imaginado participando en su primer festival deportivo, esforzándose al máximo para hacerse un nombre lo más rápido posible y ayudar a sus padres cuanto antes. Sin embargo, con la resurrección de la empresa de sus padres y sus contratos con la HPSC, parecía que el dinero no sería un problema para su familia en el futuro próximo. Por ello, había reducido un poco sus expectativas para su primer festival deportivo, consciente de la fuerza de sus compañeros y de lo competitivo que podría llegar a ser. Pensó que, al no tener ya la motivación de mantener a sus padres, no lucharía con la misma intensidad. Por lo tanto, se sorprendió un poco al descubrir lo mucho que había luchado y la cantidad de adrenalina que corría por su cuerpo preparándose para enfrentarse a Kaminari. Ochako sabía muy bien que el chico rubio de la clase 1B probablemente la destruiría por completo. Si bien ella podía inutilizarlo con solo un toque, él podía hacerle lo mismo a ella. Y aunque Ochako estaba orgullosa de lo lejos que había llegado con sus habilidades cuerpo a cuerpo en el entrenamiento de clase que Midoriya y Yaomomo habían organizado, era obvio para ella que Kaminari estaba a un nivel superior al suyo. Y todo eso sin contar su habilidad para usar su rayo para alcanzar una velocidad que Ochako no podía seguir con la vista. En definitiva, Ochako no esperaba ganar esta pelea. Simplemente no tenía sentido. Pero la lógica le importaba un bledo ahora mismo. Su espíritu competitivo rugía, y pasara lo que pasara en la siguiente pelea, iba a darlo todo. Incluso si terminaba con una descarga eléctrica. Ella simplemente trató de no pensar demasiado en esa posibilidad. Preparémonos para el inicio de los cuartos de final. Por un lado, tenemos a la chica de la gravedad de la clase 1A, Ochako Uraraka. Por el otro, está el animador de la clase 1B, Denki Kaminari. Tras las presentaciones de Present Mic, Ochako se encontró caminando hacia el ring, con la adrenalina corriendo por sus venas y el corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Solo tenía que recordar el plan, tan simple como era. Dejar que Kaminari pensara que podría querer salir con él y usar eso como excusa para acercarse a él. Sacarlo del ring lo más rápido posible y no darle tiempo a electrocutarla. Su oponente lucía mejor que al final de su pelea con Yaomomo. Como era de esperar, había aprovechado los servicios de Recovery Girl, pero Ochako esperaba que eso le quitara algo de energía. No pareció ser así, ya que Kaminari estaba de puntillas, mostrando el mismo temperamento frenético que había mostrado antes de su primera pelea. Incluso seguía lanzando besos al público, disfrutando de sus victorias. Eso le dio a Ochako aún más motivación para ganar. Obviamente, Kaminari no se lo tomaba en serio. Entre el coqueteo y sus interacciones con el público, parecía que estaba completamente concentrado en los beneficios adicionales de ser un héroe. Ochako quería demostrar lo que significaba realmente la determinación para ganar. Por el momento, sin embargo, eso significaba mantener la calma. Cuando Midnight dio inicio oficialmente al evento, Ochako se colocó en posición de alerta, pero no se dirigió de inmediato hacia Kaminari, con la intención de darle la oportunidad de bajar la guardia. «Hola, guapa». Y eso fue exactamente lo que hizo. «¿Qué te parece si tú y yo comemos algo después del festival?» Por suerte para el plan de Ochako, Kaminari no susurraba, pero tampoco gritaba. Era bastante fácil fingir que no lo había oído. Ochako se obligó a relajarse un poco, para que pareciera que realmente intentaba escuchar lo que Kaminari decía. «¿Qué?», gritó desde el otro lado de la arena. «¿Qué dijiste?». Para sus adentros, cruzó los dedos esperando que su actuación fuera suficiente. Kaminari no pareció convencido al instante, así que Ochako dio un paso al frente, inclinando la cabeza para oír mejor. Mientras miraba a su lado como parte de su estratagema, Ochako se cruzó con la mirada de Midnight. La mujer negaba con la cabeza y ponía los ojos en blanco ante la actuación de Ochako, pero tampoco hacía nada para detenerla. Y si Ochako no se equivocaba, una sonrisa se dibujaba en las comisuras de los labios de Midnight. La heroína profesional probablemente sabía exactamente lo que Ochako pretendía hacer. Mientras no interfiriera, a Ochako no le importaba. Kaminari también empezó a caminar hacia el centro del ring, alzando un poco la voz para que se oyera mejor. «Te pregunté si querías comer algo después de esto». Hizo un gesto exagerado de encogimiento de hombros, con una cara un poco inocente. «Después de todo, no todos los días tengo la oportunidad de invitar a salir a alguien tan guapa como tú». A su pesar, Ochako se sonrojó.
Era difícil no hacerlo cuando alguien la coqueteaba tan directamente. Quizás si pagas tú. No iba a ofrecerse a pagar nada, aunque no hablara en serio. ¿En qué clase de comida estabas pensando? Siguió caminando hacia el centro del ring, esperando que Kaminari no se diera cuenta de su farsa. Estaba casi lo suficientemente cerca de Kaminari como para sacarlo flotando del ring. Solo faltaban unos pasos. No había pensado tan a futuro. Kaminari parecía algo avergonzado. Sinceramente, no pensé que llegaría tan lejos. Sin embargo, siguió caminando, justo lo que Ochako esperaba. Después de todo, a estas alturas de la conversación, lo que Kaminari estaba a punto de decir se le cortó en la lengua cuando Ochako se abalanzó sobre él con la mano extendida. Solo pudo disfrutar de los ojos de Kaminari, abiertos de sorpresa, por una fracción de segundo antes de que él se lanzara hacia ella, con la mano chispeando con electricidad amarilla. Ochako logró desviar ligeramente su mano y tocar primero su pecho con sus 5 dedos, sintiendo la familiar convulsión en el estómago al liberarlo de su gravedad. Sin embargo, un instante después, Kaminari le puso la mano en el hombro. La electricidad la recorrió, cegadora por su intensidad. Ochako no estaba segura de cuánto duró, pero lo siguiente que supo fue que estaba en el suelo, convulsionando ligeramente mientras la descarga restante se extendía por su cuerpo. Estaba recobrando la consciencia y seguía en el ring. La electricidad le había trastocado un poco el cerebro y le costaba pensar, pero por lo que Ochako podía ver, seguía en la pelea. Kaminari, en cambio, seguía sin gravedad y, por lo que Ochako sabía, quizá ya estuviera fuera del ring. Poniéndose de rodillas, Ochako miró alrededor del ring. A su izquierda, Medianoche reía a carcajadas, y detrás de ella, Cementos tenía la cabeza apoyada en las palmas de las manos, con aspecto desdichado. A su derecha estaba Kaminari, dando vueltas lentamente en el mismo sitio con una expresión ligeramente nauseabunda. Supongo que no hay posibilidad de que me decepciones desde aquí. Ochako negó con la cabeza lentamente. ¿Cómo podría sacarlo del ring sin dejar que la tocara de nuevo? Si ese era el nivel de su shock a través de las capas de ropa, no quería pensar en dejar que la tocara directamente en la piel. Y apuesto a que no se apagará si te noquean, ¿verdad? Ochako asintió, sin atreverse a hablar todavía. Ya lo creo. Qué mala suerte la mía. Kaminari guardó silencio un momento mientras Ochako se ponía de pie, sumida en sus pensamientos, mirando rápidamente a Ochako y a Medianoche. Con cierta dificultad para mantenerse en pie, Ochako comenzó a acercarse lentamente a Kaminari, girando a su alrededor para acercarse por detrás. No es mala idea, Kaminari rompió el silencio. Pero quiero que sepas 2 cosas rápidamente. Cada minuto que perdía hablando era otro para que Ochako se estabilizara y le daba más posibilidades de ganar. Primero, nunca habría funcionado entre nosotros. Solo coqueteo porque la gente lo espera y me da tiempo para que mi don me llegue a la mano. Todavía me cuesta un poco concentrarme en eso. Ochako debió de estar un poco atontada tras recibir la descarga, porque no estaba segura de qué tenía que ver todo esto. Segundo, y esto es realmente importante, el cuerpo de Kaminari empezó a chispear violentamente con electricidad. Si no la concentro en una parte específica, se extiende literalmente por todas partes. Los relámpagos a su alrededor aumentaron de intensidad, y de nuevo Ochako sintió el aguijón chispeante del don de Kaminari. Esta vez la inconsciencia la tomó rápidamente y no la soltó por un buen tiempo. Kyoka sentía lástima por su amiga, pero no estaba segura de poder dedicarle energía mental a preocuparse por cómo estaría Uraraka. La habían llevado a la oficina de Recovery Girl tras quedar inconsciente por la electricidad de Kaminari, quien finalmente fue liberado de su caída sin gravedad por Midnight, quien golpeó las yemas de los dedos de Uraraka a pesar de que la chica estaba inconsciente. Había sido un encuentro muy reñido, y Kyoka estaba orgullosa de Uraraka por haber logrado atrapar a Kaminari en una conversación y acercarse lo suficiente como para hacerlo flotar. No estaba segura de qué habían estado hablando, ya que las salas de preparación estaban tan lejos del ring que ni siquiera ella podía oír las conversaciones, y los micrófonos de la transmisión de televisión no eran lo suficientemente sensibles como para captar nada. Habían anunciado que Uraraka estaría bien, sobre todo después de ir a la enfermería, así que Kyoka olvidó a su amiga. Present Mic estaba presentando a ambas, a ella y a Agakure, pero Hir no les prestó atención, concentrándose en encontrar la misma fluidez que había logrado contra Kirishima. Agakure, por otro lado, obviamente prestaba mucha más atención a esta pelea que a su encuentro contra Shinso.
En lugar de subir las escaleras con aires de grandeza y charlar distraídamente con Midnight como antes de su primer combate, Hagakure esta vez se mostró fríamente eficiente. Cada paso era medido y contenido, y aparentemente no prestó atención ni a la presentación de Present Mig ni a la propia Midnight. Por supuesto, era algo difícil saber qué pensaba Hagakure sin los componentes faciales del lenguaje corporal. Con los comentarios de Present Mickey era Seread de fondo, así como el rugido de la multitud, Kyoka apenas podía oír los latidos del corazón de Hagakure, un ritmo tan tranquilo y sereno como nunca antes. La medianoche marcó el comienzo del combate, y Kyoka se abalanzó. No quería darle tiempo a Hagakure para que se quitara la ropa y se volviera completamente invisible. Combatir cuerpo a cuerpo con un oponente invisible le parecía un mal momento, sobre todo cuando dicho oponente ya era muy hábil. Hubo un destello de luz desde el lado de Hagakure del ring. No, más bien, un destello de luz de la propia Hagakure. Kyoka detuvo su avance, levantando un brazo frente a su rostro para protegerse los ojos lo mejor que pudo. Parpadeando para disipar las estrellas que danzaban en su visión, Kyoka bajó el brazo y descubrió que Hagakure había desaparecido, dejando solo su ropa deportiva. Maldita sea. En cualquier otra circunstancia, le habría impresionado la rapidez con la que Hagakure se quitó la ropa. Ahora, sin embargo, era solo un problema. Kyoka se tensó y se ajustó un poco los auriculares para escuchar mejor lo que sucedía a su alrededor. Se concentró en ignorar a la multitud para concentrarse en el suave golpeteo de los pies de Hagakure y su respiración rápida y superficial. Era igual que lo que Izuku le había hecho practicar en algunas de sus sesiones de ejercicio grupal, solo que con un poco más de motivación para concentrarse. Le tomó solo un instante apartar todos los sonidos que la distraían y encontrar a Hagakure. Allí. Hagakure se acercaba por la izquierda y por detrás, y casi encima de ella. Kyoka se agachó, esperando un puñetazo de la chica, pues así había abierto todos sus sparrings durante el entrenamiento. Sus expectativas se hicieron añicos al instante cuando la patada de Hagakure impactó en su hombro, desequilibrándola y desplomándola sobre el suelo de cemento del ring. Un instante después, Hagakure estaba encima de Kyoka, con manos terriblemente fuertes tirando de su brazo derecho hacia atrás en una rápida llave de brazo, mientras sus piernas rodeaban el torso de Kyoka. Hagakure realmente no estaba jugando. Kyoka no tenía mucha experiencia escapando de agarrones como este, pero sabía que tenía una ventaja que prácticamente nadie más tenía. Sus auriculares permanecían completamente desinhibidos. Y a pesar de la invisibilidad de Hagakure, Kyoka sabía exactamente dónde debía estar en ese momento. Apuñalar a ciegas significaba que no estaba segura de que había golpeado, pero un pulso de sonido proveniente de sus auriculares después y Kyoka quedó libre. Hagakure retrocedió rápidamente, poniendo distancia entre ambas, y Kyoka aprovechó la oportunidad para ponerse de pie rápidamente. Hagakure la atacó de nuevo en un instante, y a pesar de saber a grandes rasgos de dónde venía, Kyoka se vio prácticamente incapaz de defenderse de la chica invisible. No importaba dónde Kyoka intentara defenderse o bloquear, un puñetazo o una patada venían de otra dirección. ¿De qué servía el oído supersónico si ni siquiera podía ayudarla en una situación como esta? Lenta e inexorablemente, Hagakure la empujaba contra el borde del ring. Si Kyoka no hacía algo pronto, quedaría fuera del ring y del torneo. Y, al final, ganara o perdiera, terminaría esta ronda con muchos más moretones de los que le correspondían. Era frustrante estar tan cerca de saber cómo defenderse de un atacante invisible y, sin embargo, no poder hacerlo. Kyoka e Izuku habían debatido a medias entrenar su don para que funcionara como algo parecido a un sonar, pero finalmente decidieron no hacerlo, pensando que sería demasiado esfuerzo para muy pocos beneficios para el festival deportivo. Para el futuro y para posibles operaciones nocturnas, tal vez, pero no para el festival deportivo. Y luego se enfrentó a Hagakure. Demostró lo mucho que sabían. Como saber aproximadamente dónde estaba Hagakure no sería suficiente, Kyoka necesitaba una forma de cambiarle el guión. Y para eso, necesitaba una oportunidad para pensar, que Hagakure no le daba. Operando más por instinto que por un plan concreto, Kyoka se alejó bailando del último ataque de Hagakure y se encontró de rodillas, con la espalda contra el borde de la arena. Sus auriculares se extendieron y penetraron el hormigón, amplificando de inmediato los pasos de Hagakure. Todavía no le decía qué estaba haciendo la niña, pero sí le ofreció más confianza en su sincronización.
Mientras Hagakure cargaba contra ella, obviamente apuntando a sacar un anillo, Kyoka forzó la mayor parte de sus latidos a través de sus auriculares como pudo exactamente a las frecuencias resonantes del concreto en el anillo. En un espectáculo que la sorprendió incluso a ella, toda la arena comenzó a temblar y el ring frente a ella se quebró y se hizo añicos casi al instante. El polvo se alzaba lentamente de las grietas del ring de concreto, pero demasiado despacio para ser útil para delinear a Hagakure. Quizás si Kyoka hubiera podido prolongar la pelea, el polvo podría haber mostrado la silueta de la chica invisible, pero a estas alturas del combate, parecía poco probable que ayudara. Si Kyoka no hubiera estado ya de rodillas, probablemente habría perdido el equilibrio en el tumulto causado por la rotura del anillo. Hagakure parecía tener problemas similares, pisando rápido y de forma irregular, pero avanzando hacia Kyoka a un ritmo veloz. Kyoka se enderezó, adoptando una postura defensiva, anticipando que su último intento había fracasado, pero aún deseando caer luchando. En cambio, oyó una rápida exhalación de Hagakure, seguida por una de las protuberancias de hormigón justo frente a ella, que se movía torpemente. Basándose en la ubicación del fragmento y la dirección en la que caía, Hagakure probablemente había perdido el equilibrio y caía prácticamente hacia Kyoka. Kyoka atacó a ciegas con sus audífonos, que una vez más encontraron apoyo en el costado de Hagakure. Un pulso de sonido provocó otro pequeño jadeo mientras Hagakure se quedaba aturdida, tambaleándose de nuevo, y Kyoka supo exactamente dónde estaba la chica invisible. Sin querer perder ventaja, Kyoka se abalanzó y empujó a Hagakure hacia donde se encontraba, sin dejar de emitir su sonido palpitante. Fue recompensada con el sonido de pasos hacia el borde de la arena, seguido de una suave maldición, casi inaudible incluso para ella. Mierda. Eso fue todo lo que Hagakure tuvo que decir antes de que Present Mic explotara por los altavoces del estadio. Y amigos, gracias a nuestra tecnología de imagen térmica, podemos ver que Hiro ha obligado a Hagakure a salir del ring. Un aplauso para el segundo de nuestros semifinalistas, Kyoka Hiro. Kyoka juró que podía oír a Izuku, en particular, animando desde las gradas. Ante una combatiente físicamente superior con la clara ventaja de la invisibilidad, Hiro ideó rápidamente una táctica para usar su don y tomar la delantera por un instante, dijo Eraserhead con voz monótona, casi con orgullo. Fue un riesgo calculado y valió la pena. Claro que sí. Kyoka no quería que ninguno de los dos supiera que todo lo que acababa de pasar había sido fruto del pánico, que había salido adelante gracias a la pura suerte. Decidida a ignorar los comentarios por el momento, Kyoka descubrió que Hagakure ya se había alejado más del estadio, sin dejar ni siquiera su ropa al otro lado del ring. Un comportamiento extraño, pero Kyoka no podía prometer que se hubiera recuperado tras una derrota repentina. Sin embargo, el destino de Kyoka en ese momento estaba claro. Muchos de los golpes de Hagakure eran realmente fuertes, así que Kyoka se dirigió directamente a la oficina de Recovery Girl. Quizás Uraraka estaría despierta. De lo contrario, no habría problema en que Recovery Girl la mantuviera allí hasta su siguiente combate. Después de todo, pasara lo que pasara en la pelea de Izuku contra Todoroki, la enfermería era el lugar más probable donde él también terminaría. El descanso entre el segundo y el tercer combate de la ronda fue largo, ya que Kyoka había dañado considerablemente el anillo. Realmente había avanzado mucho en la búsqueda y el aprovechamiento de las frecuencias resonantes. El anillo empezó a agrietarse y romperse casi en cuanto lo conectó. Como iba a haber un buen descanso antes de que Kaibara y Awase empezaran su pelea, Izuku pensó que bien podría visitar a Kyoka y Uraraka en la oficina de la recuperadora. Tras recibir una reprimenda por perturbar el descanso de su paciente, la anciana enfermera había permitido a regañadientes que Izuku entrara para hablar con Kyoka. Después de todo, no era estrictamente necesario que bajara. Uraraka, por otro lado, seguía inconsciente tras ser electrocutado por Kaminari. Al parecer, Recovery Girl también le había dado una buena reprimenda a Kaminari por eso, aunque la continua inconsciencia de Uraraka se debía más a que la curación le había drenado que a cualquier daño residual de la electricidad de Kaminari. Una parte de Izuku se alegró mucho de no ser el único al que la enfermera anciana regañó. Olvídenlo. Todo Izuku se alegró mucho de no ser el único al que la chica de la recuperación regañó. Tras casi 20 minutos de conversación y risas, el ring por fin estaba reparado y Awase y Kaibara estaban casi listos para empezar. Izuku empezó a salir para prepararse para su ronda con Todoroki. Tienes esta ronda bajo control, Green. Era agradable que Kyoka tuviera tanta confianza en él. Seguro que tienes un montón de planes para el chico del bastón de caramelo, ¿verdad?
Izuku asintió y abrió la boca para responder de inmediato, pero Kyoka lo interrumpió con un suspiro y una mirada en blanco. Déjame aclararlo. Seguro que tienes un montón de buenos planes para lidiar con Todoroki, ¿verdad? Honestamente, Izuku no podía decir que lo hiciera. A pesar de lo distante que podía ser Todoroki, Izuku simplemente no podía imaginar la angustia en su rostro tras derrotar a Onenuki en la ronda anterior. Después de todo lo que Todoroki le había dicho, y a Kyoka, aunque fuera accidentalmente, sobre que nunca usaría nada más que su hielo, Izuku estaba seguro de que no ayudaba en nada. De hecho, lo perjudicaba por partida doble. Perjudicaba a Todoroki en comparación con todo su potencial y, al mismo tiempo, lo obligaba a seguir concentrándose en su padre. Tengo planes para mi pelea con Todoroki. Fue todo lo que Izuku pudo decir. Kyoka sabría si mentía de cualquier manera. El suspiro de Kyoka esta vez fue mucho más profundo que antes. Solo no permitas que te lastimen demasiado en tu pelea. Como si lo hubiera pensado, añadió. O que lo lastimes demasiado, supongo. En mis tiempos, interrumpió de repente Recover Eagle. Los buenos estudiantes héroes no necesitaban que les recordaran que no se hicieran daño ni a sus compañeros, sin importar las circunstancias. De repente, Izuku sintió la necesidad de estar en otro lugar. Como sigo aquí, sigo siendo mi día. ¿Quedó claro? Sí, señora. Me voy ya, señora. Izuku hizo una reverencia y salió por la puerta antes de que Recover Eagle pudiera seguir con su argumento. Solo oyó al escapar una mezcla de risas de Kyoka y quejas de Recover Eagle. Según el anuncio distante de Present Mic, Kaibara y Awase se preparaban para su pelea, así que Izuku se apresuró a su sala de preparación para prepararse mentalmente para sus planes contra Todoroki. Esta pelea tenía muchas posibilidades, y la gran mayoría requería al menos algo de previsión. Desafortunadamente, a 2 pasillos de la sala de preparación, Izuku se topó con una de las personas que menos quería ver. Endeavor. Ah, ahí estás, chico. Eso sonaba como si el héroe número 2 lo hubiera estado acechando por los pasillos, una idea que incomodó muchísimo a Izuku. Izuku intentó esquivar al imponente hombre que tenía delante. Disculpe, tengo que irme para prepararme. Endeavor encendió su fuego ambiental por un instante, obligando a Izuku a retroceder un paso. Vi lo que hiciste ahí fuera en la segunda ronda. Izuku solo pudo parpadear, sin entender a qué se refería Endeavor. Romper el hielo de Mishoto de un solo golpe no es poca cosa. En cuanto a poder, tu don podría incluso estar a la altura del de All Might, sea cual sea. Por un instante, a Izuku se le paró el corazón. ¿Sabía Endeavor del One for All? Izuku no podía imaginarse a All Might contándole a Endeavor precisamente sobre su don. Sumado a eso, la forma en que habló del don de All Might hacía que pareciera improbable, pero Izuku aún así tendría que ser cuidadoso en esta conversación. Izuku recorrió la sala con la mirada mientras intentaba encontrar una respuesta razonable a la pregunta implícita. Interesante, aunque Izuku se alegraba de que Endeavor pareciera dispuesto a llevar la conversación él solo, no tenía ni idea de a qué conclusión habría llegado. Debes saber que mi muchacho, Shoto, tiene el deber de superar a All Might. Su enfrentamiento contra ti será un primer paso importante para él. Espero que le des una buena pelea, ¿entiendes? Endeavor se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Eso es todo lo que tenía que decir. Pelea bien, Midoriya. La ira ardía en el pecho de Izuku. Mucho de lo que Todoroki le había dicho antes había sido pura teoría. Ahora, tras haber interactuado con Endeavor, Izuku solo podía pensar que, en todo caso, Todoroki le había estado restando importancia. ¿Entonces eso es lo que quiere Todoroki? Endeavor se detuvo, volviéndose hacia Izuku con una ceja levantada. Supongo que te dijo que quiere ser el próximo héroe número 1. Una parte de Izuku, en lo más profundo de su ser, le gritaba que se callara, que dejara que Endeavor se marchara. Esa parte quedó ahogada por el pulso que le retumbaba en los oídos, por la rabia que hervía bajo su piel. Es por eso que lo cree. Es mi obra maestra. Es la razón de su existencia. Izuku no esperaba enojarse más, pero lo hizo. ¿Qué clase de sociópata era Endeavor? Entonces no. No te dijo nada de eso. Chico, comenzó Endeavor, pero Izuku no lo dejó terminar. ¿Sabes siquiera si quiere ser un héroe? Ojalá que así sea. Necesitará una motivación más profunda si quiere graduarse de la UA, independientemente de quién sea su padre. Endeavor empezó a gruñir con fuerza. Supongamos que sí quiere ser un héroe. ¿Pero qué clase de héroe? Con su hielo, podría ser uno de los mejores héroes de rescate de todos los tiempos.
Puede estabilizar edificios dañados, proporcionar transporte para salir de zonas peligrosas, extinguir incendios y mucho más. Podría superar fácilmente a Olmiguet en el campo del rescate heroico. Las llamas de Endeavor ascendían, llegando casi al techo. ¿Eso te parecería? ¿O tu concepto de heroísmo es tan estrecho de miras y tan brutalmente superficial como tu disfraz? Endeavor entrecerró los ojos al ver cómo subía la temperatura en el pasillo, y el instinto de supervivencia de Izuku, que poseía sin reservas, dijera lo que dijera Kyoka, eligió ese momento para tomar las riendas y recordarle a quién le estaba hablando. La imagen de Endeavor, imponente sobre él, con las llamas encendidas, le hizo comprender a Izuku que quizá acababa de firmar su sentencia de muerte. Si las miradas mataran, ya estaría muerto. Afortunadamente, Endeavor fue lo suficientemente astuto como para darse cuenta de dónde estaba y, con una visible fuerza de voluntad, contuvo las llamas. No sabes de lo que hablas, muchacho. El mundo real será un duro despertar para alguien como tú. Dicho esto, Endeavor se despidió, sin prisas, pero tampoco tomándose su tiempo. Esta vez, Izuku no tenía ningún deseo particular de llamarlo. Izuku nunca se había considerado una persona morbosa, pero en ese momento, estaba seguro de cómo moriría. A manos de un Todoroki. O sus planes para el próximo combate fracasaban y su compañero lo mataba, o Izuku viviría lo suficiente para que Endeavor lo matara. Tras lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo 20 minutos, Sen estaba en el ring, listo para su combate contra Yo. El público era un poco más reducido, en parte debido a la inesperada pausa en los eventos. Probablemente, varios estaban aprovechando este tiempo para ir al baño, ponerse al día con sus correos electrónicos o algo similar, todo para asegurarse de ver a Midoriya y Todoroki enfrentarse en el siguiente combate de cuartos de final. Sinceramente, Sen no los culpaba. Al ver el festival deportivo desde casa, siempre se había centrado mucho más en los competidores con las peculiaridades más llamativas y fuertes. Aunque, incluso de niño, Sen sabía que esas dos categorías no necesariamente coincidían. Hacía tiempo que había aceptado que su don no era precisamente el más llamativo, aunque le permitiera realizar acrobacias gimnásticas increíbles. Y aunque Sen pensaba que su don era relativamente fuerte, sabía que siempre había sido una batalla, a veces literal, convencer a sus compañeros de ese hecho. La peculiaridad de Yo, por otro lado, era indiscutiblemente poderosa, pero requería mucha más reflexión para ver exactamente cuántos usos tenía en actos heroicos. Ambos habían dedicado mucho tiempo a eso, pero Sen sabía que la mayoría de la gente no. Por lo tanto, aunque Sen se mostró decepcionado por el hecho de que un número nada despreciable de los héroes profesionales presentes hubieran optado por centrar su atención en otra parte, no le sorprendió. Gracias a todos por su paciencia. Regresamos para el tercer partido de cuartos de final. Por un lado, nos ha dejado pegados a la silla con su actuación hasta ahora. Es Yosetsu Awase de la clase 1A. Sen contuvo un gruñido ante el juego de palabras y la ligera exageración del festival de Yo hasta el momento. Por otro lado, tras haber llegado a cuartos de final con mucha fuerza, es Sen Kaibara, también de la clase 1A. Desde el otro lado del ring, Sen cruzó miradas con Yo, y aunque ninguno dijo nada, sabía que ambos darían lo mejor de sí en este combate. Aunque, siendo honestos, a pesar de que su historial en sparring estaba casi igualado, Sen estaba casi seguro de que ganaría. Después de todo, cuando entrenaban, aprovechaban todas las arenas que UA ofrecía. Todas estaban más involucradas que el ring vacío en el que se encontraban. Las demás ubicaciones tenían pilares, muros y obstáculos para mantener la emoción. Para Yo, estas eran prácticamente la única forma de ganar una pelea. En un campo completamente abierto como este, Sen tenía una gran ventaja. Era terriblemente irrealista, pero Sen no iba a rechazar una ventaja gratuita. Después de asegurarse de que ambos estaban listos para comenzar y de haber coqueteado más que lo justo, Midnight indicó que el partido comenzara. A pesar de sí mismo, Sen se encontró incapaz de dar un solo paso hacia Yo. No era porque tuviera miedo ni porque no quisiera pelear con su mejor amigo. No, sino porque, en cuanto empezó la batalla, Yo había soldado sus malditos zapatos al maldito suelo. Maldito imbécil. El idiota engreído incluso estaba sonriendo con sorna mientras caminaba hacia Sen, luciendo muy orgulloso de sí mismo. Sen no era Midoriya y no podía simplemente romper el anillo con superfuerza. No era Todoroki ni Kaminari para atacar a distancia. Pero sí tenía una carta muy útil bajo la manga que Yo aparentemente había olvidado.
mientras yo se acercaba, empezó a rodear a Sen. ¿Te rindes? ¿Es ahora o después de que te dé un par de puñetazos en el riñón? Sen resopló. Era obvio que yo no había pensado bien su brillante plan. Decidió esperar un momento más dramático para revelarlo. No, sé lo fuerte que pegas. Probablemente te canses antes de que me pase algo malo. Bueno, no me culpes por lo que está a punto de pasar. Yo se había colocado justo detrás de Sen y empezó a abalanzarse sobre él. Sen pensó que era un buen momento para mostrarle a yo por qué esto no iba a salir como esperaba. Justo antes de que yo llegara, Sen usó su don para girar por la cintura, girándose rápidamente para encarar a yo de frente, a pesar de que sus pies apuntaban en la otra dirección. Sorprendido por el repentino cambio, yo se detuvo a pocos metros de Sen, abandonando su ataque. ¿De verdad olvidaste que podía hacer esto? Es literalmente lo más fácil que puedo hacer con mi don. No, dijo yo apretando los dientes. Pero esperaba que lo hicieras. Vivo para decepcionar. Sen seguía listo para pelear en cualquier momento. Yo solía usar las conversaciones para distraerse mientras entrenaba, y no quería que lo pillaran desprevenido en el festival. Cierto. Eso todavía le dolía un poco, aunque yo solo estuviera de acuerdo en broma. Supongo que podemos hacerlo de forma divertida. Yo salió corriendo de nuevo hacia Sen, con una sonrisa en el rostro. A pesar de las audaces palabras de Sen, luchar con los pies pegados al suelo no era precisamente fácil. Aún podía obtener cierta ventaja con su don, pero yo tenía tanta más flexibilidad y adaptabilidad que él, que era algo injusto. Es decir, estaban prácticamente empatados. Yo conectaba más golpes, pero cada vez que Sen contraatacaba, lo aprovechaba. Todo cambió cuando Sen cometió su primer gran error, al permitir que su brazo izquierdo entrara en contacto prolongado con su torso. La mano de Yo se deslizó y tocó a Sen el tiempo justo para que éste soldara el brazo a su torso en una posición extremadamente incómoda. Yo saltó hacia atrás para esquivar el puñetazo de represalia de Sen. ¿Aún no quieres rendirte? Su voz sonaba un poco menos segura que antes, probablemente porque se le estaba poniendo un ojo morado por uno de los golpes más brutales de Sen. No, todavía estoy listo para patearte el trasero. Sen bajó la mirada hacia sus pies, que aún estaban firmemente pegados al cemento del ring. Bueno, ya sabes a qué me refiero, carajo. Si tú lo dices, amigo. Yo corrió hacia Sen, intentando mantenerse en su lado izquierdo, aunque Sen se lo puso difícil. Otro intercambio de golpes, y aunque Sen había logrado infligirle a Yo otro ojo morado, yo también había logrado soldar el brazo derecho de Sen a su torso. Aún podía doblar el brazo derecho por el codo, pero casi no tenía alcance y no podría dar un golpe con fuerza. De nuevo, Yo saltó hacia atrás y ofreció una salida. Última oportunidad, senador. No le quedan muchas opciones. Que te jodan, te voy a arrancar las rótulas de un mordisco. Yo puso los ojos en blanco y avanzó hacia Sen una última vez. Afortunadamente, la provocación de Sen había surtido el efecto deseado, ya que Yo, sin duda, no fue tan cuidadoso como debería. Al acercarse, Sen giró la cabeza hacia adelante y le dio un golpe directo en la nariz, justo cuando Yo le asestaba un puñetazo en el plexo solar. A Sen se le escapó el aire de los pulmones, y si hubiera podido moverse mejor, probablemente habría caído de rodillas de dolor. Sin embargo, se vio prácticamente obligado a permanecer de pie, jadeando, mientras Yo caía al suelo inconsciente. Y con un cabezazo brutal, Sen Kaibara es nuestro tercer semifinalista. Resonó la voz de Present Mic por todo el estadio. Esto demuestra que nunca hay que rendirse, pase lo que pase. Sen le permitió disfrutar de los vítores y elogios por un momento antes de verse obligado a afrontar un problema muy real. Con Yo inconsciente, ¿cómo carajos iba a salir del ring? Hubo otro retraso, esta vez para que Cementos liberara a Kaibara del ring, pero finalmente, el combate de Shoto contra Midoriya estaba a punto de comenzar. Puede que solo fueran los cuartos de final, pero esta era la pelea más importante que Shoto tendría en todo el día. Si lograba derrotar a Midoriya, cuyo poder se acercaba al de All Might, no importaba si perdía en una ronda posterior. Se habría demostrado a sí mismo, a Endeavor, al mundo entero, que podía superar a All Might incluso sin usar el fuego de Endeavor. Midoriya estaba al otro lado del ring, con aspecto mucho menos ansioso que de costumbre, con una determinación que Shoto solo le había visto en el USG. Un intento de intimidación, quizás, pero al final inútil. Shoto podía golpear a distancia, desde cualquier punto del ring. Midoriya ni siquiera tenía la oportunidad de acercarse.
Su cuerpo se tensó, preparándose para el inicio del combate. Al primer indicio de medianoche del inicio de la pelea, Shoto atacó con su hielo. No era el mismo glaciar gigantesco que había usado Furioso contra Onenuki, pero aún así era lo suficientemente grande como para envolver a Midoriya varias veces. Sin embargo, como tenía la mente despejada, no fue tan ingenuo como para suponer que un solo ataque derrotaría a Midoriya. No, esta iba a ser una batalla de resistencia, y Shoto planeaba ganarla. También generó un muro de hielo a sus espaldas para protegerse del inevitable contraataque de Midoriya. Su previsión fue recompensada de inmediato, pues el glaciar que había invocado se rompió en 1000 fragmentos brillantes por el puñetazo de Midoriya. El golpe fue tan potente que la simple presión del aire empujó a Shoto contra la pared de hielo, evitando que saliera despedido. Shoto no se rindió. Inmediatamente después de destruir el primer glaciar, envió un segundo, un tercero y un cuarto directamente hacia Midoriya. Cada uno fue destruido con la misma facilidad que el primero, ya fuera con un puñetazo o una patada. Una de las patadas más potentes no solo destruyó el glaciar, sino que obligó a Shoto a atravesar su propio muro de contención debido a la presión del aire. Solo una segunda pared formada apresuradamente evitó que Shoto perdiera en el acto. Al otro lado de la arena, Midoriya centelleaba con un rayo verde y respiraba con dificultad, pero no parecía estar demasiado afectado por la salva inicial de Shoto. Shoto, por otro lado, sentía el frío que se le iba entumeciendo en el costado derecho, en la punta de los dedos de las manos y los pies. Aprovechó el momento para flexionar la mano derecha y limpiarse un poco de hielo de la ceja. El público se había sumido en un silencio reverencial ante la potencia desplegada en el ring. ¿Eso es todo lo que tienes, Todoroki? La voz de Midoriya rompió el silencio, más fuerte que la que Shoto había oído antes. La ira floreció en el pecho de Shoto, gélida, igual que la sensación en su costado derecho. Midoriya sabía lo que Endeavor había hecho, conocía el juramento de Shoto, pero allí estaba, todavía presionando a Shoto para que usara su fuego. Rugiendo de ira, lanzó un ataque mucho más potente contra Midoriya. Como antes, se hizo añicos bajo la fuerza de los golpes de Midoriya, pero Shoto ya se movía a un lado, para evitar la presión del ataque de Midoriya, y luego hacia adelante, acortando la distancia entre los dos combatientes. La única razón por la que Midoriya podía desbaratar sus ataques era que tenía tiempo suficiente para verlos venir. Si Shoto se acercaba, podría atrapar a Midoriya y ganar. En el centro del ring, donde había estado el iceberg anterior de Shoto, estaba Midoriya, jadeando mientras sus rayos brillaban cada vez más, mirando fijamente hacia donde Shoto había estado. Solo Shoto tenía que acercarse un poco más y atraparlo. Midoriya giró la cabeza bruscamente y fijó la mirada en Shoto. Shoto tuvo que contenerse. En ese instante, juró que los ojos de Midoriya brillaban, ya fuera por su don o por algún efecto de la luz que no pudo determinar. Todo su instinto de supervivencia le ardía en la cabeza para evitar al estudiante que tenía delante, pero Shoto se obligó a avanzar. Unos pasos más, y estaría lo suficientemente cerca como para que Midoriya no pudiera esquivarlo. Solo un respiro después, Midoriya había cerrado toda la brecha entre los dos. ¿Cuándo se había vuelto tan rápido? Shoto no tuvo tiempo de reflexionar sobre esta pregunta, ya que el puño de Midoriya lo impactó con fuerza en el estómago, lanzándolo hacia atrás y dejándolo rodando por el suelo de la arena. Un pequeño trozo de hielo detuvo el deslizamiento de Shoto hacia atrás mientras este lanzaba otro glaciar hacia Midoriya. Este, sorprendentemente, no fue aniquilado de inmediato. Se puso de pie, ignorando el impulso de temblar por el frío que sentía en el costado derecho, y Shoto miró para ver si había logrado capturar a su escurridizo oponente. «Te estás volviendo más lento, Todoroki». La voz de Midoriya, tan dura como antes, resonaba desde arriba. Al levantar la vista, Shoto encontró a su compañero de clase de pie sobre su glaciar más reciente, eclipsando el sol mientras miraba hacia abajo. Tu hielo baja demasiado tu temperatura corporal. Si sigues así, dudo que puedas moverte. Pero tienes una forma de detenerlo, ¿verdad? Shoto rechinó los dientes ante las burlas de Midoriya. ¿Él te incitó a hacer esto? Claro que no, espetó Midoriya antes de saltar y deslizarse por el glaciar. Es solo que todos los demás en el festival se lo juegan todo, mientras que tú lo haces a medias. Y ahora, no funciona. Ni siquiera me has tocado. La bravuconería de Midoriya se vio ligeramente destrozada por el claro temblor en sus piernas al tocar el suelo. Estás perdiendo el tiempo. Te dije que no usaría su fuego. Ya tomé una decisión.
Midoriya se acercaba lentamente, y Shoto solo tenía capacidad para unos pocos ataques a gran escala. Mejor reservarlos por ahora. Sí. Solo creo que es una decisión estúpida. Lleno de rabia, Shoto lanzó una púa de hielo a Midoriya, directo al pecho. Sin embargo, un rayo verde brilló, y Midoriya esquivó fácilmente hacia la izquierda, extendiendo la mano para romper la púa. ¿Por qué quieres ser un héroe, Todoroki? Sería mucho más fácil cumplir tu pacto si estuvieras en cualquier otro campo. Te lo dije. Gruñó Shoto. Le demostraré a Endeavor que puedo ser el héroe número 1 sin su don. Midoriya se abalanzó sobre él, clavándole un rodillazo en el estómago antes de que pudiera invocar hielo para separarlos de nuevo. No me gusta que me mientan, Todoroki. Eso avivó aún más la ira de Shoto. Lanzó un pequeño glaciar hacia Midoriya, con el frente hecho de púas afiladas y pinchos, pero su oponente lo rompió de nuevo con un gesto. Nadie motivado por el rencor haría lo que hiciste en la USG, continuó Midoriya. No, trabajaste hasta el borde de la muerte para proteger a Uraraka Yonenuki, para protegernos a todos. Alguien impulsado solo por el rencor no haría eso. Algo cambió en lo más profundo de Shoto. Quizás era la adrenalina que corría por su cuerpo, o quizás el frío que le aturdía la mente, pero comprendió que Midoriya tenía algo de sentido. Claramente estás dispuesto a morir por la razón que sea que estés aquí. Midoriya dio un paso al frente y Shoto retrocedió. Algo andaba mal. No podía apartar la mirada de Midoriya, aterrado y fascinado a partes iguales por lo que diría a continuación. ¿Pero qué pasa si tu muerte no salva a nadie? ¿De qué sirve tu promesa si resulta en la muerte de civiles? ¿Qué es más importante para ti? ¿Cumplir tu juramento? ¿O proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos? Llegará un momento en que no podrás hacer ambas cosas. La mente de Shoto corría a mil, pero no había ni un solo pensamiento coherente en su cabeza, solo emociones. Confusión. Ira. Todo se sentía confuso y difícil de enfocar. ¿Por qué quería ser un héroe? ¿Hasta dónde llegaría para salvar a alguien? Pero, el don de Endeavor es, Midoriya lo interrumpió. Es tu don, Todoroki. Tienes tu don. No el de tu padre ni el de tu madre. Es tuyo. Los recuerdos inundaron a Shoto, y sintió un calor lejanamente familiar en su costado izquierdo. Se aferró a él con todas sus fuerzas mientras las lágrimas corrían por su rostro. Al mismo tiempo, la ira aún lo recorría, ante la arrogancia de Midoriya al presionarlo para que usara su fuego y al creer que sabía algo sobre por qué Shoto quería ser un héroe. Las llamas en su brazo izquierdo parpadeaban y danzaban, reflejando su lucha interna. Izuku retrocedió unos pasos al ver el costado izquierdo de Todoroki arder. Se alegró de que Todoroki hubiera disminuido la velocidad, pues había usado prácticamente toda su carga de Fajin, destrozando los diversos glaciares que le habían enviado. Si Todoroki hubiera podido enviar solo uno más, no estaba seguro de qué habría hecho. Quizás habría usado más de uno para todos a pesar de los riesgos para su propio cuerpo. Ya jadeaba y le dolía el uso constante de Fajin. En cualquier caso, aunque había planeado convencer a Todoroki de usar su fuego y la conversación con Endeavor lo había convencido más que nunca, la expresión de Todoroki al usarlo no era exactamente la que Izuku esperaba. Todoroki rara vez mostraba sus emociones, pero esta era una de las pocas ocasiones en las que realmente lo hacía. Izuku simplemente no podía distinguir si la emoción que mostraba era de rabia o de tristeza. Las lágrimas que corrían por las mejillas de Todoroki, sinceramente, podrían haber sido de cualquiera de las dos. Parece que todos quieren que use mi fuego. La voz de Todoroki era casi inaudible por encima del rugido de las llamas, pero Izuku se concentró. No quería perderse ni una palabra. Muy bien. Lo usaré. Solo recuerda, tú lo pediste. Todos lo pediste. No fue exactamente el abrazo de la mitad de fuego de Tsukir que Izuku había esperado, pero fue un punto de partida. Inmediatamente, las llamas del lado izquierdo de Todoroki se intensificaron, envolviéndolo y danzando hacia el cielo. Su color, que al principio era un rojo apagado, comenzó a cambiar de naranja a amarillo. Izuku ya podía sentir el calor de las llamas desde su posición. Activar One for All con solo un 1% de su cuerpo fue suficiente para aumentar su resistencia hasta el punto en que el calor no le molestó, por suerte. Shoto. El grito de Endeavor resonó por todo el estadio, e Izuku cerró los ojos con fuerza, frustrado. Ese hombre era lo último que Todoroki necesitaba en ese momento. Abrió los ojos y buscó a Endeavor entre la multitud. Lo encontró de pie, lo más cerca posible de la arena, con las manos apoyadas en la pared que separaba los asientos del centro del estadio.
Sin embargo, incluso cuando Izuku encontró a Endeavor, el rostro del héroe se arrugó con evidente preocupación. Izuku miró hacia Todoroki y descubrió que las llamas que emanaban de su lado izquierdo habían cambiado de color una vez más, tornándose de un amarillo tan pálido que era casi blanco. El hielo y la escarcha que cubrían el lado derecho de Todoroki ya se habían derretido y comenzaban a evaporarse, provocando que el vapor se elevara alrededor del chico. Para mantenerse fresco, Todoroki comenzó a generar hielo solo para la bajada de temperatura, pero este se derritió y evaporó en cuanto salió de su cuerpo, lo que provocó un aumento del vapor que lo rodeaba. Incluso sus lágrimas se evaporaban al correr por sus mejillas. Izuku echó un último vistazo a Endeavor, encontrándolo paralizado por la sorpresa, con la mandíbula abierta y el rostro pálido. Luego, se giró hacia Todoroki y retrocedió unos pasos. Sus llamas habían cambiado de amarillo pálido a azul pálido, más intensas hacia el centro, y el calor que emanaba comenzaba a superar la resistencia adicional del One for All. Se le hacía difícil ver a Todoroki debido al vapor que salía de su costado derecho, pero Izuku estaba seguro de ver el cemento derretirse bajo él. Fue en ese momento que Izuku se percató del caos que se desataba a su alrededor. Midnight se había rasgado el traje para liberar parte de su don e intentar noquear a Todoroki, pero las corrientes de aire sobrecalentado a su alrededor habían dispersado el gas con eficacia. Desde entonces, se había retirado a una distancia prudencial del calor que Todoroki desprendía. Cementos tenía dificultades para controlar el cemento que se acercaba demasiado al chico, pues no estaba acostumbrado a trabajar con cemento líquido. Izuku miró hacia la cabina de anuncios y se sorprendió al encontrarla borrosa e indistinta, oscurecida por el vapor de Todoroki, al igual que el propio chico. Probablemente Aizawa había intentado borrar el don de Todoroki, pero no pudo establecer una línea de visión a través del vapor. Incluso desde el punto de vista de Izuku, era imposible ver a Todoroki, completamente oscurecido por el vapor. Sin embargo, sus llamas aún eran visibles, completamente azules en ese momento, rugiendo cada vez más alto y ardiente con el paso del tiempo. A pesar de haber obtenido exactamente lo que pidió, Izuku sintió un nudo en el estómago. Solo quería demostrarle a Todoroki que su servil devoción por despreciar a su padre no era la única razón para ser un héroe, que no tenía por qué rechazar parte de su identidad solo por ser pariente de su padre. En lugar de eso, recibió una tormenta de fuego infernal que casi con certeza quemaría vivo a su oponente. De repente, el infierno que rugía en el centro del anillo se extinguió, dejando solo vapor que se enfriaba rápidamente. Con One for All al 10%, tanto por velocidad como por protección contra la atmósfera aún sobrecalentada que rodeaba a Todoroki, Izuku avanzó a toda velocidad, ignorando las órdenes de Midnight y Cementos de que se quedara quieto. En el centro de la nube de vapor, Izuku encontró a Todoroki, solo, mirando fijamente su mano izquierda, con una pequeña llama roja danzando en su palma. A su alrededor se alzaban pilares de cemento derretidos y deformados, evidencia de los esfuerzos de Cementos por detener al chico. Al oír a Izuku acercarse, Todoroki levantó la vista, e Izuku pudo ver el daño que se había causado. El lado izquierdo de su uniforme prácticamente había desaparecido, revelando amplias zonas de piel gravemente quemada. Rojos y amarillos decoraban su cuerpo a modo de mosaico, con pequeñas zonas marrones e incluso negras donde la temperatura había subido más. Su rostro y cabeza habían escapado de las quemaduras más graves, aunque aún quedaban marcas rojas en su rostro, donde las lágrimas habían hervido. Sin embargo, durante todo el proceso, Todoroki lucía una leve sonrisa, sosteniendo la pequeña llama en su mano. Nuevas lágrimas caían de sus ojos, aunque Izuku no pudo evitar estremecerse al verlas caer y chisporrotear en el suelo de cemento aún caliente. Había olvidado cómo se siente esto. La voz de Todoroki era suave, áspera y grave, pero fácil de oír en el silencio que había reinado en el estadio. No puedo usar esto en tu contra, ni en la de nadie. Ahora no. Pero espero poder hacer lo que deba en el futuro. Todoroki cerró el puño alrededor de la llama, apagándola. Gracias, Midoriya. Justo cuando Todoroki pronunciaba estas palabras, cerró los ojos y empezó a caer hacia adelante. En un instante, Izuku estuvo a su lado y atrapó al chico mientras caía. La piel de Todoroki aún ardía, lo suficiente como para que Izuku sintiera incluso el uno por todos, pero ignoró el dolor. Rápidamente se adaptó para cargar a Todoroki sobre su hombro. Izuku salió corriendo del vapor que se dispersaba rápidamente y depositó a su compañero en el suelo, justo fuera del ring. Cancela el partido. Izuku rápidamente encontró a Midnight sin palabras ante lo que acababa de suceder, tan silencioso como el resto del estadio.
Cancela el partido. Gritó Izuku, y por un instante deseó tener el don de Present Mic. Era la única forma que se le ocurría de conseguir el volumen que quería. Afortunadamente, Midnight se recompuso rápidamente, levantó su látigo y anunció: el ganador por ring out es Izuku Midoriya. En cuanto lo hizo oficial, Izuku volvió a cargar a Todoroki y corrió por los pasillos hacia la oficina de Recovery Girl. Con suerte, sería lo suficientemente rápido como para que ella sanara la mayor parte del daño que Izuku había provocado que Todoroki se hiciera. Si no, Izuku no estaba seguro de cuánto tiempo le tomaría perdonarse a sí mismo. Bueno, sin duda fue una manera emocionante de terminar los cuartos de final. Gran Torino fue el primero en romper el silencio en la sala. A pesar de su habitual tono irreverente, parecía tan sorprendido como los demás por lo sucedido, y más aún porque hubieran decidido retransmitir el desastre de una pelea en su totalidad. Por una razón que no era la primera vez hoy, Mirai cuestionó por qué había accedido a observar el progreso de Izuku Midoriya con el anciano héroe. Mirai aún no estaba del todo convencido de que One for All debía heredar a un heredero sin don, ya que su propia investigación había tropezado con varios obstáculos. Al parecer, el héroe número 1 podía solicitar información con mucha más facilidad que la mayoría. En cualquier caso, lo que había descubierto indicaba que Toshinori podría tener razón. Independientemente de su investigación, Mirai tuvo que admitir que estaba impresionado con el desempeño de Midoriya hasta el momento. Ligeramente, por supuesto, pero impresionado al fin y al cabo. Eso fue, al menos, hasta el partido de Midoriya contra el hijo de Endeavor. Usaría palabras muy diferentes y mucho más feas para esa exhibición, abuela. Los dos estaban solos en la oficina de Mirai, así que podían hablar libremente sin preocuparse de que se revelara el secreto del One for All. Egoísta, ávido de emociones, arrogante y, sinceramente, idiota. Midoriya tenía una ventaja obvia y podría haber terminado la pelea en el primer minuto. En cambio, se tomó su tiempo regodeándose y presionando a Todoroki hasta que decidió usar su fuego. Midoriya no tenía forma de saber qué pasaría en ese caso, y simplemente tuvo suerte de que Todoroki se saliera de la pelea al acercarse demasiado. La abuela suspiró, mirando a lo lejos. ¿Así que eso fue lo que viste en esa pelea? Sí, Mirai sin duda se arrepentía de haber visto el festival con Gran Torino. Suspiró y se tapó la nariz. No seas tan vago, viejo. Di lo que quieres decir con claridad o no lo digas. No soy viejo, solo eres un jovencito. Apuesto a que apenas tienes edad para afeitarte. Mirai miró fijamente a Gran Torino. ¿Terminaste? Por ahora. Probablemente eso era lo mejor que Mirai podía sacarle del anciano. Sin embargo, una táctica diferente podría dar sus frutos. Seré claro, les mostraré cómo se hace. Lo que vi en esa pelea fue a alguien insatisfecho con una victoria fácil, dispuesto a ayudar a su oponente para una pelea más interesante. Vi a alguien que sería un lastre en el campo de batalla y que, con toda probabilidad, se mataría a sí mismo y a civiles por su imprudencia. El Izuku Midoriya que vi en esa pelea no tiene cabida como sucesor de All Might, y está desperdiciando el poder y el potencial del One for All. ¿Entienden? Gran Torino guardó silencio un rato mientras los comentaristas de televisión hablaban de las semifinales, y Mirai estaba más que feliz de retomar las abundantes notas que había tomado sobre Midoriya a lo largo del día. Había muchas cosas que necesitaba añadir y reinterpretar desde la perspectiva de esa última pelea. El silencio se prolongó tanto que Mirai dio por sentado que Gran Torino había abandonado el tema. Sin embargo, el anciano comenzó a hablar con tono sombrío. Conocía a una heroína cuando era más joven. Su nombre era Flux. Nunca causó gran revuelo y esto fue hace mucho tiempo, así que no te sientas mal si no has oído hablar de ella. Mirai no lo había hecho, lo cual le sorprendió. Se consideraba bastante bien informado sobre héroes, incluso de generaciones anteriores. Estaba en la clase de Toshinori en la UA, la misma de la que fui tutora. Tenía potencial para ser una de las grandes. Su don implicaba el control de la fuerza electromagnética. Era una habilidad muy amplia, y Mirai veía docenas de aplicaciones en el trabajo de los héroes. Nunca descubrimos el alcance exacto de sus posibilidades. Por un par de razones, pero principalmente porque se negaba a usar su don para hacer nada magnético. Intentaba dedicarse exclusivamente a la electricidad. Eso fue una tontería, intervino Mirai en una pequeña pausa en la historia de la abuela. Todo el mundo sabe que la electricidad y el magnetismo están inextricablemente unidos. Tienes razón, y ella lo sabía. Pero eso no cambió su comportamiento.
Redirigía corrientes eléctricas, usaba la electricidad como ataque a distancia, ese tipo de cosas. En general, era similar, pero más débil, que ese chico Kaminari. Pero nunca hizo nada que afectara el magnetismo durante el tiempo que la vi. ¿Tiene algún sentido esta historia? Gran se burló de Mirai por la pregunta, pero obviamente cambió lo que estaba a punto de decir. Cada vez que se encontraba en una situación en la que su magnetismo podía ayudarla, dudaba, como si tuviera que recordarse constantemente por qué no lo estaba usando. La perdí de vista cuando llegué a Estados Unidos con Toshinori. Esperaba que Wala ayudara con su complejo. ¿Y? Mirai no estaba muy familiarizada con las políticas de la UA anteriores a Nezu, pero estaba bastante segura de que la UA de hoy no permitiría que un estudiante simplemente ignorara la mitad de su don. La busqué unos años después de nuestro regreso a Japón. Flux murió en acto de servicio, aplastada por escombros metálicos, junto con 2 civiles a los que intentaba salvar. Si hubiera usado su magnetismo, habría sido pan comido mantener a todos a salvo. Gran Torino guardó silencio un momento, y Mirai se unió a él en un homenaje silencioso a un héroe caído. Vi la misma mirada en los ojos de Todoroki que vi en los de Flux hace tantos años. El anciano miró a Mirai a los ojos con serenidad, sin rastro de la fingida demencia que a menudo los nublaba. Justo ahora, no vi a Midoriya buscando pelea. Lo vi buscando ayudar a un compañero de clase a superar el complejo que tenía por su fuego. Lo vi actuando como un héroe cuando tenía todos los incentivos para no hacerlo. Mirai abrió la boca para discutir, pero Gran Torino no lo dejó. No necesito ver más, Mirai. Estoy de acuerdo con All Might. Midoriya es la elección correcta y siempre lo ha sido. Necesita entrenamiento, pero llevo un tiempo deseando darle una paliza a otro cigoto. Puedes seguir mirando si quieres, pero tengo que rellenar unos trámites de prácticas. Aturdido por la repentina proclamación, Mirai solo pudo sentarse y observar cómo Gran Torino saltaba de su silla y salía de la oficina. De vez en cuando, el anciano héroe sorprendía a Mirai con su perspicacia para comprender las emociones ajenas. Era un campo en el que Mirai sabía muy bien que no era muy competente. Entre rondas, decidió repasar sus notas y grabaciones de etapas anteriores del torneo, esta vez concentrándose en Todoroki siempre que fuera posible. Si el hijo de Endeavor realmente había estado evitando el uso de su fuego, podría haber indicios de ello en el festival. Y si Midoriya se había dado cuenta y había entrado en este combate con el objetivo explícito de ayudar a Todoroki a usar su don, entonces quizás sería un mejor heredero de One for All de lo que Mirai había pensado inicialmente.